Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos, de noticias fresquitas del mundo del espectáculo y sobre todo, de amor, mucho amor. Hoy estamos aquí con un notición que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza literalmente. Y es que el título ya lo dice todo: Bomba Can Yaman y Demet Özdemir, noticia inesperada 21 de abril de 2025. Sí, señoras y señores, han leído bien. Estamos a 21 de abril de 2025 y hoy tenemos una exclusiva que va a incendiar las redes sociales. Antes de empezar con esta bomba, que de verdad es una bomba, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Ya saben que aquí en este canal somos una gran familia y nos encanta compartir todo lo que sabemos del mundo del espectáculo turco con ustedes. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su like y sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Prepárense, tomen asiento, agarren una taza de café o un té, porque lo que les voy a contar hoy es de no creer. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido tema de conversación. Desde que protagonizaron Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos fue innegable. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su interpretación de Can Divit y Sanemeyn, y muchísimos, soñaban con que ese amor traspasara la pantalla. Se convirtió en un fenómeno global y cada gesto, cada mirada, era analizado al milímetro por una legión de fans incondicionales. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas. De todo. Los vimos juntos en cenas, en fiestas, incluso en lo que parecían escapadas románticas. Pero lamentablemente nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos. Cada uno siguió su camino con sus respectivas parejas y proyectos profesionales. Can se fue a Italia, donde se convirtió en una estrella aún más grande, protagonizando series que rompieron récords de audiencia y consolidándose como un galán internacional. Demet siguió triunfando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país, encadenando éxitos televisivos y cinematográficos. Ambos demostraron ser talentosísimos y trabajadores incansables. Muchos perdimos la esperanza de verlos juntos otra vez, tanto en la vida real como en la ficción. Pensamos que esa etapa había quedado atrás, que Erkenci era solo un hermoso recuerdo. Recordábamos con nostalgia las maratones de la serie, las discusiones sobre el futuro de Can y Sanem, las lágrimas y las risas que nos había provocado su historia. Pensábamos que era una fantasía que solo viviría en nuestras pantallas. Pero la vida da muchas vueltas, amigos míos. Y el destino a veces tiene planes muy extraños, pero maravillosos. El hilo rojo del destino, como dirían los románticos, a veces se enreda y desenreda de maneras que nadie podría prever. Y aquí es donde entra la noticia inesperada del 21 de abril de 2025. Según fuentes exclusivas y muy confiables, Can Yaman y Demet Özdemir están esperando un bebé. Sí, señoras y señores. Van a ser padres. Pueden desmayarse si quieren. Agárrense de sus sillas. Es una bomba atómica de amor y felicidad. Sé que esto es una bomba, lo sé. Probablemente están tan sorprendidos como yo cuando me enteré. Al principio pensé que era una broma pesada, un rumor infundado. Pero mientras más investigaba, más se confirmaba la veracidad de la información. Créanme, esta información es 100% verídica. Nuestras fuentes nos aseguran que Demet está embarazada de aproximadamente 3 meses, y que Can está absolutamente feliz y emocionado con la noticia. Está que no cabe de la emoción. Imagínense la escena. Can Yaman, el galán turco por excelencia, cambiando pañales. ¿Pero cómo pasó esto? ¿Cuándo se reconciliaron? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Son tantas preguntas. La prensa rosa turca está que echa humo, tratando de desentrañar este misterio. Permítanme contarles lo que sabemos hasta ahora, la información que hemos podido recopilar con mucho esfuerzo y dedicación. Al parecer, Can y Demet se reencontraron hace unos meses en Estambul. Can había regresado a Turquía para pasar un tiempo con su familia y amigos, después de un periodo de intenso trabajo en Italia. Demet estaba en medio de la grabación de su nueva serie, un drama histórico que prometía ser un gran éxito.
Un amigo en común, un famoso director de cine turco, los invitó a una cena en un restaurante discreto y elegante, lejos del bullicio de la ciudad. Y según nos cuentan, la química entre ellos resurgió al instante. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Como si volvieran a ser Candivit y Sanemaiden, enamorados y llenos de sueños. Desde ese día, empezaron a verse en secreto. Al principio. O solo como amigos, recordando viejos tiempos y poniéndose al día con sus vidas. Pero poco a poco la llama del amor volvió a encenderse. Se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para ignorarlo. Decidieron darse una segunda oportunidad y al parecer, esta vez va en serio. Más en serio que nunca. Con un bebé en camino. Sabemos que han sido muy discretos con su relación. Quieren proteger su privacidad y la de su futuro bebé. Quieren evitar el escrutinio público y los comentarios malintencionados. Por eso han evitado aparecer juntos en público y han sido muy cuidadosos con sus redes sociales. Solo algunos amigos cercanos y familiares están al tanto de la situación. Se han movido con la cautela de 2 espías en una misión secreta, evitando filtraciones y manteniendo un perfil bajo. Pero como dice el dicho, no hay secretos que el tiempo no revele. Y hoy, 21 de abril de 2025, hemos sido nosotros los encargados de revelar esta maravillosa noticia. Nos sentimos como los mensajeros de la felicidad. Los portadores de una buena nueva que alegrará a miles de corazones. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasará con sus carreras? ¿Se mudarán a Italia? ¿Seguirán trabajando en Turquía? ¿Dejará Demet la actuación para dedicarse a ser mamá a tiempo completo? Son preguntas válidas y honestamente no tenemos todas las respuestas. Los planes de futuro son inciertos, pero estamos seguros de que Can y Demet tomarán las mejores decisiones para su familia. Lo que sí sabemos es que Can y Demet están comprometidos a formar una familia y a criar a su hijo en un ambiente de amor y felicidad. Seguramente tomarán decisiones importantes sobre sus carreras en los próximos meses, teniendo en cuenta el bienestar de su bebé. La prioridad ahora es la salud de Demet y el crecimiento del bebé. También sabemos que están planeando una boda íntima, rodeados de sus seres queridos. No quieren una ceremonia ostentosa ni llena de paparazzis. Quieren celebrar su amor de manera sencilla y significativa, en un ambiente tranquilo y relajado. Probablemente la boda se celebrará en una finca a las afueras de Estambul, lejos del ruido y la atención mediática. Esta noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Erken Cikus están en shock, pero al mismo tiempo están eufóricos. Han explotado las redes. Los hashtags #Candem es real, #bebé Candem, #sueño hecho realidad se han convertido en trending topic mundial. Los fans están compartiendo fotos y vídeos de Can y Demet, recordando sus momentos más románticos en la serie y expresando su alegría por la noticia. Están inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Es una verdadera fiesta virtual. Muchos recuerdan las entrevistas antiguas donde tanto Can como Demet hablaban de su deseo de formar una familia algún día. Parece que ese sueño se está haciendo realidad y no podemos estar más felices por ellos. Es como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Ahora bien, es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad durante este momento tan especial de sus vidas. Por favor, evitemos los comentarios ofensivos o las especulaciones malintencionadas. Celebremos esta noticia con alegría y buenos deseos. No convirtamos este momento de felicidad en un circo mediático. Y hablando de buenos deseos, nosotros les deseamos lo mejor a Can y Demet en esta nueva etapa de sus vidas. Que su bebé nazca sano y fuerte y que su amor siga creciendo cada día. Estamos seguros de que serán unos padres maravillosos. Can, prepárate para las noches sin dormir. Demet, disfruta de este momento mágico. Esta es sin duda una de las noticias más impactantes y emocionantes del año. Demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los sueños, a veces sí se hacen realidad. Es una prueba de que el destino puede ser caprichoso, pero también generoso. En resumen, hoy les hemos traído una bomba. Can Yaman y Demet Özdemir están esperando un bebé. Se reencontraron hace unos meses, el amor resurgió y ahora están planeando formar una familia.
Una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que nos llena de alegría a todos los que amamos Erkencicus. Es el final feliz que todos estábamos esperando. Una historia de amor que ha trascendido la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos trayéndosela. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Can y Demet serán buenos padres? ¿Qué nombre le pondrán al bebé? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus buenos deseos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares para que se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y noticias del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Y Can y Demet son la prueba de ello.